Queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a este segundo día de nuestras pláticas en esta Semana Bíblica 2020, que los sacerdotes de nuestra comunidad estamos impartiendo desde la parroquia de San Francisco de Asís en Chapala. Antes de comenzar con nuestro segundo tema, les invitamos a implorar la presencia del Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, para que comprendamos su palabra y sobre todo nos ayude a comprender a la luz de la palabra del Señor las situaciones de dolor que nos provoca la enfermedad y la dolencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en este segundo tema en el cual vamos a profundizar, a contemplar cómo nuestro Señor Jesucristo no solamente asume la enfermedad de los dolientes, sino también que Él mismo se identifica con el enfermo y que Él mismo con su poder y su gracia en su sagrada palabra nos muestra el objetivo redentor de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento. Hermanos, para la meditación vamos a utilizar un texto de la Sagrada Escritura que aparecerá en sus pantallas y así ustedes en su casa poder seguir la lectura de la palabra de Dios. Vamos a proclamar del Santo Evangelio según San Marcos. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y de Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles. Al atardecer, cuando se había puesto el sol, comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpaba en la puerta. Curó también muchos que venían con diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, y no les permitía hablar porque sabían quién eran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿por qué a lo largo del ministerio de Jesús, y sobre todo en los evangelios canónicos, ocupa un lugar muy especial la descripción de la relación de Jesús con los enfermos? De hecho, ustedes se dan perfectamente cuenta cómo Jesucristo ocupa un lugar muy especial de su ministerio, lo dedica de manera muy especial al contacto, al diálogo y a la sanación, tanto del enfermo como del círculo familiar o de amistad que lo rodea. ¿Por qué? Esto, hermanos, encontramos la razón de ser de la acción de Jesús en el Antiguo Testamento. Recordemos, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, absolutamente todo lo que realiza Jesús en su ministerio, a través de su palabra y de su acción, hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Que toda palabra y toda acción de Jesús tiene su cumplimiento ya anunciado del Antiguo Testamento y verificado y constatado en el Nuevo Testamento, cuyo centro y eje es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tenía de especial y al mismo tiempo de sorprendente la acción de Jesús para sus contemporáneos? Para ello tenemos que hacer un brinco hacia atrás y analizar y ver cuál era la concepción del enfermo, de la enfermedad en el Antiguo Testamento. Hermanos, primero tenemos que ver que en la antigüedad
al margen de la revelación bíblica, la enfermedad era vista prácticamente como una especie de castigo de los dioses, acciones de espíritus o de demonios que prácticamente lo podemos relacionar con algo mágico. Encontramos una excepción en la cultura griega, puesto que los griegos ocupan una buena parte de su reflexión filosófica y científica, y prácticamente ahí ya tenemos los primeros indicios de la futura ciencia de la medicina. Pero prácticamente la inmensa mayoría de los pueblos del cercano Oriente prácticamente relacionan la enfermedad al enfermo y su relación con la medicina y la curación con índole mágico. Ahora sí, ya nos enfocamos en la revelación bíblica, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Hermanos, para el pueblo de Israel existe una relación directa entre la culpa o el pecado, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, con la enfermedad. Por eso, cuando el israelita o el pueblo va con Yahvé, va con el Señor a pedir la curación, lo primero que hace es pedirle perdón por sus faltas, pedirle perdón por sus pecados. De ahí, hermanos, que ustedes pueden ver, por un ejemplo, en los salmos. Varios de los salmos hablan sobre la enfermedad, hablan sobre la dolencia, y antes de pedir la curación, lo primero que el israelita hace es pedir perdón por sus culpas, pedir perdón por sus infidelidades y sus pecados, y así recibir la acción de Yahvé, es decir, el perdón de los pecados, traducido a partir de la curación y de la sanación. Cierto es, hermanos, que este análisis queda un tanto incompleto porque no explica en profundidad cómo es posible que por el pecado, por un pecado individual o colectivo, yo recibo una enfermedad. Esto, en la parte final del Antiguo Testamento, podemos dar dos respuestas o dos opciones. La primera, se te da a través de los libros de Job y de Tobías. En estos dos libros, en una primera explicación se nos da sobre la enfermedad que sufren los justos. En este caso, Job y Tobit. ¿Por qué? En este caso concreto vemos cómo la enfermedad y la dolencia es permitida porque estos varones justos son sometidos a prueba para probar su fidelidad a Yahvé. Esa es una primera razón. Pero asistimos también a una segunda, y esto nosotros lo vemos en el libro del profeta Isaías, en concreto con los cánticos del siervo de Yahvé. Te va a resultar familiar estas lecturas porque es la primera lectura que se lee el Viernes Santo, en la celebración de la Pasión del Señor. Prácticamente ahí es donde vemos cómo Isaías describe al siervo de Yahvé con su dolencia, con su enfermedad, con su sufrimiento, que los asume no porque él los haya cometido los pecados, ¿no? Sino que asume este sufrimiento, dolor, precisamente con un valor expiatorio. ¿Qué significa esto? Que asume ese dolor en sí mismo para pedir e interceder por su pueblo, por otros. Entonces así podemos ya ver cómo la revelación antigua, el Antiguo Testamento, en el ámbito de la enfermedad y del dolor, se cierra aquí. Hermanos, como todo el Antiguo Testamento queda incompleto. Por lo tanto, es Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, el Mesías de Israel, el que el esperado. Precisamente es Jesús quien asume en sí mismo toda esta tradición del Antiguo Testamento que de manera breve hemos repasado. Por eso Jesús, que hereda toda esta concepción veterotestamentaria sobre la enfermedad, sobre el enfermo y sobre la curación, Jesucristo lo asume. Y por eso ocupa de manera muy especial su ministerio para con el enfermo. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo
al contacto con la enfermedad y el enfermo, nos quiere enseñar algo fundamental sobre su misión. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que Jesucristo, al tener el contacto con el enfermo, al contacto con los familiares del enfermo y al sanar la enfermedad, lo que nos quiere dar a entender nuestro Señor es tomarlo ello de manera simbólica. ¿Qué significa? Hermanos, sabemos muy bien que a pesar de que Jesús sana de la enfermedad, todos estos enfermos tarde o temprano murieron. Tal vez murieron de otra enfermedad, de un accidente, de otra situación, es decir, no vivieron para siempre. Por lo tanto, no es que Jesús sane de la enfermedad para que ya jamás se vuelva a enfermar, ¿no? Sabemos muy bien que hoy en día nos seguimos enfermando. Pero lo que sí nuestro Señor nos quiere enseñar a través de la sanación del enfermo es que la enfermedad representa para Jesús, y así nos lo quiere enseñar a nosotros, en el pecado. Cuando una persona está en pecado, está enferma. Por lo tanto, sí, Jesús viene a sanar a los enfermos, pero sobre todo a los enfermos del alma, a los enfermos del corazón, es decir, a todos nosotros que vivimos en el pecado. Por eso Jesús toma la sanación del enfermo como un método pedagógico para enseñarnos a todos los cristianos, a todos sus discípulos a lo largo de la historia de la humanidad, que Él es superior a la enfermedad y que Él tiene dominio sobre la enfermedad y en el caso concreto sobre el pecado. Ahora sí entiendes que aquel que es sordo, aquel que es paralítico, aquel que es ciego, aquel que es leproso, en realidad todas estas manifestaciones de una enfermedad corporal, en realidad Jesús te está enseñando que es un pecado. Es decir, que la persona cuando vive en pecado, aunque aparentemente pueda tener una salud corporal excelente, sin embargo, cuando está en pecado, en realidad está enfermo. Un ejemplo lo tenemos en el Evangelio de San Juan en la curación del ciego de nacimiento. Precisamente el ciego de nacimiento representa a todas aquellas personas que podemos estar en pecado y no vemos la luz de la gracia de Dios. Y es el enfermo, el ciego, que reconoce la acción de Jesús y lo sana. ¿Por qué creen que los fariseos, al finalizar este texto del libro de San Juan, cuando los fariseos le dicen, entonces nosotros también estamos ciegos? ¿Y Jesús qué les dice? Ustedes afirman que ven, pero en realidad están ciegos, ciegos por su pecado. ¿Cuál era el pecado de los fariseos? La soberbia. Cuando una persona es soberbia, en realidad está ciega, porque no aprende a ver la humildad, que es la clave para poder ver la acción de Dios. Hermanos, otro aspecto del ministerio de Jesús, y lo vemos en el texto que acabamos de tomar, por ejemplo, el contacto que tiene con la suegra de Simón y el contacto que tiene con la gente que inmediatamente le trae, es una pedagogía. Ustedes se fijan a lo largo de las sanaciones que Jesús hace, establece primero un contacto. Ya establecer un contacto corporal con el enfermo, hermanos, con eso Jesús rompe una tradición veterotestamentaria. Porque recordemos que en la ley de Moisés el enfermo era una persona impura. Recordemos, en el Antiguo Testamento la enfermedad era manifestación de un pecado. Por lo tanto, si un sano tocaba a un enfermo, quedaba contaminado, la impureza legal. Un ejemplo lo tenemos con los leprosos, porque creen que los leprosos en la ley de Moisés eran expulsados de la comunidad, no solamente por el peligro del contagio, sino sobre todo porque la lepra, como cualquier enfermedad vista o escandalosa a la vista, obviamente daba a entender un pecado. Por lo tanto, el que Jesús toque, estableza un contacto corporal, con eso rompe una tradición veterotestamentaria.
También un ejemplo lo tenemos en la mujer hemorroísa. Recordemos que en la ley de Moisés, una mujer en sus días de regla era impura, no se le podía tocar. Y precisamente la mujer es la que va a tocar a Jesús. Aquí tenemos una cuestión al revés. Es la mujer quien va a tocarlo. Inmediatamente Jesús se da cuenta. Por eso la mujer está temerosa pensando que Jesús la va a reprender y en realidad no. Porque inmediatamente Jesús sabe a través del contacto la necesidad de la persona. Luego otro gesto de Jesús es una realización o una acción tomado en base a los elementos de la naturaleza. Se acordarán en la curación de un ciego, cuando Jesús escupe la tierra, hace lodo con sus dedos y se lo coloca en los ojos del ciego. Si para nosotros puede resultar este gesto un tanto, si me permiten la expresión, asqueroso, sin embargo, en el Antiguo Testamento también era algo sucio, era algo que no era bien visto. ¿Por qué Jesús lo hace? Jesús lo hace precisamente para romper nuestros esquemas mentales en ese tiempo de la cuestión veterotestamentaria, para enseñarnos que a través de los elementos de la naturaleza Jesús los toma para sanar. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que la dinámica pedagógica del contacto de Jesús con los enfermos son un preludio, una introducción de los sacramentos de la Iglesia. Tú te fijas, los sacramentos son tomados en su materia de los elementos de la naturaleza. La uva, el trigo, el aceite, el mismo cuerpo humano. El sacerdote realiza y proclama unas palabras y al mismo tiempo da un gesto corporal. Impone las manos, unge, toma, bebe, come. Todos estos gestos propios de la corporeidad humana, de la somaticidad humana, de la biología humana, Jesús los asume y los transforma como instrumentos de su poder y de su gracia para realizar el milagro. Ahora sí, hermanos, podemos comprender en la parte final de nuestra plática cómo la Iglesia, que hereda la misión de Jesús para los enfermos, lo continúa. Porque una vez que Jesús da la misión a la Iglesia, representada en un primer momento por los apóstoles, la Iglesia también recibe esta misión del acompañamiento y de la misión para con los enfermos. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo Pedro y Juan, y también incluso San Pablo, realizan curaciones. ¿Por qué razón? Porque hasta incluso San Pablo en su primera carta a los Corintios reconoce como uno de los carismas el don de la sanación. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, entre otras cosas, queda garantizada porque los enfermos quedan sanados. Ahora sí, con una particularidad. Hay una salvedad, hermanos, que de ahora en adelante, la acción de Jesús en la Iglesia ya no será espectacular, como por ejemplo fue la sanación del paralítico, la resurrección de Lázaro u otro tipo de sanaciones que llamaron mucho la atención, sino que ahora la acción y el poder de Jesús sobre los enfermos se traduce a través de lo ordinario. Un ejemplo de ello lo tenemos en la carta del apóstol Santiago, cuando dice: ¿alguno de ustedes está enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia, lo unjan con aceite y le perdonarán sus pecados. Es decir, que de ahora en adelante, todo lo que ustedes ven de la acción milagrosa de Jesús con los enfermos, Jesucristo lo hereda y lo transmite a su iglesia a través de un sacramento en particular, el sacramento de la unción de los enfermos, pero que no se agota con ese sacramento, sino que los 7 sacramentos también son sacramentos de curación, de sanación, porque nos cura el alma del pecado para restituirnos su gracia divina. Pero sí,
hay un sacramento especial dedicado a los enfermos y es la unción para ellos. Hermanos, finalmente, ¿cómo cerramos este segundo día de nuestras pláticas bíblicas en esta semana, dedicada a ella y de manera muy especial a la acción de Jesús para con la enfermedad y con los enfermos? Hermanos, si podemos hablar un aspecto revolucionario de Jesús con respecto a la tradición del Antiguo Testamento sobre la enfermedad y el enfermo, es la siguiente. Mientras que en el Antiguo Testamento había un rechazo a la cuestión del tocar, a la cuestión de asumir, a la cuestión de el trato para con el enfermo y la enfermedad, con Jesús ocurre radicalmente algo distinto. Es Jesús mismo quien se identifica plenamente con el enfermo. Esto es inaudito. Porque recordemos, hermanos, en el Antiguo Testamento la enfermedad era vista como una manifestación del pecado personal o colectivo. No era posible que un judío se identificara con un pecado así, y menos cuando la enfermedad era escandalosa a la vista. Cuando Jesucristo asume esto, obviamente vuelve a romper los esquemas mentales judíos e inclusive de la humanidad de orientales de la época. Porque ahora es Jesús quien se identifica con el que entonces era maldito, con el que entonces era maldecido, con el que entonces era rechazado, con el que entonces era prácticamente despreciado de la comunidad y decretada su muerte en el total abandono. Jesús lo hace de manera muy especial en el capítulo 25 de San Mateo, cuando narra el juicio final. Estuve enfermo y me visitaste. O estuve enfermo y no me visitaste. Por lo tanto, todo lo que el cristiano le haga al enfermo, de ahora en adelante, se hará a Jesús. Y todo lo que no se haga al enfermo, no se le hará a Jesús. ¿Por qué creen, hermanos, que una de las manifestaciones de la acción de la Iglesia a lo largo de sus 2000 años de historia son los hospitales? Las congregaciones religiosas dedicadas al cuidado de la salud, los orfanatos, los asilos, los leprosarios, todas aquellas instituciones que la Iglesia a lo largo de los 2000 años de su historia ha hecho, ocupa un lugar primordial las obras de caridad representadas en el cuidado de la salud. Esa es la razón, hermanos. Esa es la razón por la cual tú ves hospitales y hombres y mujeres e instituciones dedicados al servicio y al cuidado de los enfermos. Por esta razón que hoy todos ustedes hemos aprendido. Hermanos, les agradecemos su atención y los esperamos el día de mañana para continuar con nuestro tercer día de nuestra semana bíblica con la transmisión desde nuestra parroquia de San Francisco de Asís en Chapala. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga. Que pasen buenas noches.